Bueno, continuamos con la última sesión o la última charla de esta segunda sesión del día de hoy y culmina con la conferencia titulada Ornamentos murales, valores plásticos y efectos ilusorios. La dicta don Alfredo Morales, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y desde el año 1996. Entre otros haberes, tiene distinciones y premios como el Archivo Hispalense de la Diputación de Sevilla ya en 1975, otros accesis del Premio Ciudad de Sevilla de 1978, el primer premio Archivo Hispalense de la Diputación Provincial de Sevilla del 2008. Bueno, pues estos son simplemente algunas manifestaciones, ¿no?, de su sólido haber como investigador, como docente y bueno, también una parte importante de su carrera es la cuestión administrativa y pues entre 1989 y 1991 ha sido su director general de bienes muebles del Ministerio de Cultura. Bueno, es también académico correspondiente de las Academias de San Fernando de Madrid, de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, San Telmo de Málaga, etc. Bien, ha sido también asesor de las sociedades ibéricas y del mar a fines del siglo XVI, de la exposición, bueno, y un largo etcétera en cuanto a tareas como comisario de diversas exposiciones, ¿no?, organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, de gran memoria, pues esa exposición de Velázquez en Sevilla organizada por la Consejería de Cultura en 1999. Comisario también ha sido de la fiesta en la Europa de Carlos V, organizada por la Sociedad Estatal, Filipinas, Puerta de Oriente, de Legazpi Malaspina, bueno, etcétera, ¿no? Y también hay que señalar su etapa como presidente de la CEA. Bien, ha coordinado el proyecto Andalucía Barroca, o sea que conoce muy bien el barroco en Andalucía y así lo señalan también sus publicaciones y sus aportaciones en distintos congresos y bueno, pues fundamentalmente se ha centrado en el mudéjar, en el Renacimiento español y en el barroco, en el arte hispanoamericano y en la conservación del patrimonio histórico. Tiene numerosas aportaciones en reuniones científicas y seminarios de diferentes países europeos: Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Portugal. También ha impartido cursos en Colombia, Ecuador, México, Panamá, colaborando con la UNESCO en calidad de experto en patrimonio histórico en diferentes proyectos desarrollados en Iberoamérica. Quería destacar también algunas publicaciones que pueden hacer referencia y que están cercanamente y estrechamente relacionadas con la materia de la que va a hablar, que son las yeserías fingidas en la Sevilla de finales del 600, la piel de la arquitectura, yesería sevillana de los siglos XVII y XVIII, estructura y ornato de la arquitectura barroca sevillana, las yeserías, etcétera, ¿no? Hay otros diseños y yeserías en la arquitectura sevillana del barroco, trazas de dibujo y ornamento, trazas y dibujos de artes decorativas entre Portugal, España, Italia, Malta y Grecia. Estudios en honor de Fuensanta García de la Torre. En cuanto a la materia que nos trae, que es el Hospital de la Caridad, ha tratado el retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Caridad, de investigación e intervención, publicado en el Boletín Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con motivo de las tareas de restauración y de las intervenciones que tuvieron lugar entonces en la iglesia de la Caridad. Culmina con ese artículo titulado El más suntuoso sepulcro, notas sobre el retablo mayor de la Santa Caridad de Sevilla. En fin, por lo tanto, en su haber, pues esa visión
novedosa, siempre inquieta, ¿no? Siempre aportando nuevos campos, nuevas visiones, nuevos puntos de vista dentro de un rigor, de un excepcional rigor y de una ambición en cuanto al conocimiento. Sin más, pues les dejo con su palabra. Buenas tardes. Para comenzar, quiero sinceramente agradecer tanto a don Ignacio Cano como a don Fernando Quiles que me hayan invitado a participar en este simposio seminario. Agradecer también su presentación y felicitar a ambos por la iniciativa de celebrar este encuentro, porque al hilo de la exposición que se está celebrando en este museo, nos permite, con las aportaciones de la gente que aquí estamos interviniendo, comprender mejor el mensaje que las obras artísticas que abajo se están exponiendo, entenderlas dentro de lo que es el ámbito de la religiosidad del barroco y sobre todo dentro del pensamiento del venerable siervo de Dios Miguel Mañara, que fue el impulsor y artífice intelectual no solo de ese programa iconográfico del que ha hablado hace un momento mi compañero y amigo el profesor Fernández López, sino también yo creo que decidiendo quién, cuándo y cómo tendría que hacer una serie de intervenciones, tanto de retablos como de pinturas, de esculturas o de yesería en ese interior. Creo que su participación en el diseño de la iglesia fue mucho más allá de ese pensamiento plástico de las obras de arte, pintura y escultura que resumen esas 7 obras de misericordia como fundamento de la salvación del alma cristiana. Los que venimos del mundo universitario estamos acostumbrados a que quienes en los tribunales de una tesis doctoral presiden la mesa al final se quedan sin tema porque los que han intervenido previamente ya han dicho todo lo que había que decir. En parte así me ocurre, porque el profesor Falcón se ha extendido bastante en comentarios que yo pensaba hacer. Voy a repetir algunas cosas porque creo que son importantes, pero no con ánimo de cansarles, sino simplemente por precisar algunos hitos en relación con el tema que aquí vengo a plantearles esta tarde. Y es que esa capilla a la que se ha aludido de forma un poco ligera, mudéjar que existía en la Resolana, en el Arenal sevillano, fue derribada en 1641. Y se aprobó una construcción de una nueva capilla para la Hermandad de la Santa Caridad, que no llega realmente a conseguirse cumplir todos los deseos, porque, como se ha dicho, esos terrenos eran propiedad de la corona y hasta 1643 no se logra licencia para emprender la obra, pero no en un espacio que se cede, sino un espacio que se alquila a censo. Y esa fue una de las grandes luchas que tuvo la hermandad que llevar a cabo durante mucho tiempo, conseguir liberar esos censos que cargaban a la hermandad con unos gastos importantes. Ya ha señalado el profesor Falcón cómo esa vieja atribución a el arquitecto Pedro Sánchez Falconete queda totalmente descartada y cómo es Juan González la persona que inicia el proceso constructivo y que también, a pesar de su fallecimiento, va a hacer la propuesta de la construcción de las últimas áreas del edificio que corresponden a la capilla mayor, a la sacristía y a las dependencias que constituyeron durante los últimos años de su vida la morada de don Miguel Mañara. Una iglesia, en ese documento que se firma en 1645, a poco de derribarse esa construcción mudéjar que existía en ese lugar de las atarazanas, un contrato, como decía, con Juan González, en el que se especificaba ya en esa fecha que la bóveda, eran 4 tramos con arcos fajones y con lunetos, sería enriquecida con las labores de yesería que fuera conveniente o se me pidieren por el dicho mayordomo y cofradía.
Es decir, ya desde el comienzo se está hablando de una bóveda enriquecida con yesos, como correspondía a las últimas tendencias de la estética que se venía desarrollando en Sevilla desde los comienzos del siglo XVII. Se habían superado ya esas antiguas estructuras cubiertas con armaduras de par y nudillo de tradición islámica, de tradición mudéjar. Se pasó a las bóvedas encamonadas que permitían ampliar la anchura de las naves porque no estaban condicionadas por el posible tamaño de las vigas de contrarresto de esa propia techumbre, y se aprovechó ese espacio nuevo de la bóveda para enriquecerla con yeserías. Hemos visto cómo en el convento de San Buenaventura así ocurre con la propuesta que hace Herrera el Viejo. Y también es importante que tengamos en cuenta que en todo este proceso, que ahora vamos a ir analizando, vivió Sevilla uno de sus episodios más tristes y trágicos, la famosa peste de 1649, lo cual interrumpió muchas iniciativas y creó una sensación, antes hablaba de melancolía, de tristeza, de casi abatimiento por parte de la sociedad sevillana ante el desastre que significó la muerte de muchísimos sevillanos en poco tiempo a causa de esa epidemia de peste. Pero superado ya ese momento de crisis real, existe una renovación, no solo espiritual, sino también una renovación artística en Sevilla, que propicia la obra de nuevas edificaciones, nuevos conventos, nuevas iglesias, o la transformación de las antiguas, recurriendo al nuevo lenguaje que todavía, anclado en muchos esquemas de la tradición del manierismo, va avanzando hacia las soluciones del barroco. Y esa evolución, ese tránsito de unos esquemas a otros, lo podemos ver fácilmente en la Iglesia de la Caridad, como luego tendremos ocasión de comprobar. Aquí tienen ustedes, ya se ha visto el número de las 17 naves de las atarazanas, la octava es la que ocupa la hermandad, y luego se va ampliando con la propia labor promotora de don Miguel Mañara con las salas hospitalarias y con esos dos patios que crean verdaderamente un espacio fascinante como ingreso al recinto del Hospital de la Santa Caridad. También se ha visto ya este dibujo conservado en el archivo de Simancas, curioso porque cuando se le dice al rey para conseguir que le permita ampliar el espacio que ya había ocupado la nave con un tramo más para construir una nueva capilla mayor, se le dice que hasta la altura de la cornisa está construida la fachada y que faltaban por hacerse esa espadaña con 4 huecos para campanas. Realmente no hubiese sido posible que hubiera una campana al centro porque corresponde al caballete del tejado, pero bueno, era una forma de insistir y de apoyar esa iniciativa que al final se consigue con el espacio añadido a la cabecera donde se alojarían, como antes decía, la capilla mayor, sacristía y las dependencias que habitaría Miguel Mañara. Es una forma, esa presencia de la yesería, de transformar totalmente los interiores de los espacios muy sencillos que caracterizan la arquitectura sevillana de los siglos XVII y XVIII. Son paralelepípedos. La arquitectura se llama iglesia de cajón, un simple volumen que los muros rectos limitan, cercan excesivamente. Y es el uso precisamente de la yesería lo que va a permitir con su presencia dar la ilusión, y estamos ya hablando de barroco, y de un término típicamente barroco, de engañar al ojo pensando que ese muro puede dilatarse y que esa bóveda tiene varios planos superpuestos cuando realmente es una superficie, en la mayoría de los casos, liso. Es un recurso para crear un espacio irreal donde solamente existen 4 muros sencillos que se articulan, sí, ordenadamente por medio de pilastras, pero que no tienen realmente una dilatación física como si ocurriría en las estructuras del barroco romano. Piensen, por ejemplo, las grandes creaciones del Borromini en Roma. En todo ese proceso constructivo de la iglesia, esa documentación de 1654 que se le pide al rey la ampliación del edificio, cuando se marca el límite de la cornisa donde se está haciendo, pasa después
a un proceso de continuación de la construcción, superado ya la crisis, como les decía, del año 49, y en el año 1658 faltaba por hacerse la bóveda de la nave y el presbiterio con su arco toral. Son frases textuales de los documentos que se conservan al respecto. Y en esos momentos, todavía teniendo que reunir grandes limosnas para poder proseguir el proceso de la obra, es cuando aparece en escena Miguel Mañara ingresando en la Caridad en 1662 y convirtiéndose en el hermano mayor, como se ha dicho, se ha insistido, en 1663. Desde ese momento, él va a ser el mentor de todo el proyecto de la Iglesia, partiendo de las trazas y de los proyectos que ya se habían elaborado previamente, y encargándose de seleccionar a los artistas más famosos de la Sevilla de su tiempo para que pudieran cumplir con su idea de enriquecer, no por engalanar solo, que sí tenía que ser, como en el caso del retablo mayor, el más suntuoso sepulcro, porque era el destinado a Cristo, a Dios, acudir a esos artistas para que, bajo su orientación, bajo su criterio, pudieran plasmar las ideas que, en buena medida, ya se ha dicho anteriormente por el profesor Fernández López, quedan recogidos en su discurso de la verdad. Pero todavía será necesario esperar un poco tiempo para que se pueda ir avanzando en la construcción. En 1668 es cuando se empieza a construir la nueva cabecera, la nueva capilla mayor, después de que ya se ha terminado en 1666, fines, principio del 67, el cuerpo de naves. Posiblemente en esa época, esa bóveda de nave ya estaría empezando a decorarse, si no estaría ya completamente decorada. Pero lo importante es realmente ese nuevo encargo de la construcción de la capilla mayor a Juan González, que se le hace en el año 1670 y a partir del cual se va a poder ampliar el espacio y enriquecer la cabecera de la iglesia con una ornamentación, con una decoración absolutamente diferente. ¿Qué es lo que ocurre con Juan González cuando firma ese contrato? Pues que él no pudo terminarlo porque fallece en 1667. Con lo cual hubo sí continuidad de la obra, no había maestro mayor, digámoslo así, dirigiendo, pero Mañara, quizás con la ayuda de estos artistas, Valdés, Murillo, Bernardo Simón de Pineda, pudo llevar a cabo su obra. Y es muy interesante tener constancia de que la bóveda, la decoración de yeserías de la bóveda del presbiterio de la capilla mayor se contrata en 1669 con los maestros Domingo de Paredes y Marcos Correa, con quienes se comprometieron a realizar la labor de yeso con escudos, cortezas, cornisas y frisos, con todo lo demás necesario de su labor. Eso fue un documento que publicó el profesor Hernández Núñez hace ya algún tiempo en sus pesquisas sobre la iglesia, tanto la primitiva como la última iglesia de San Jorge. Pues bien, esas labores estaban ya terminadas en 1670. En 1670 estaban ya colgados en la nave los cuadros de los jeroglíficos de Murillo y de Valdés, por supuesto, y es el momento en que Mañara propone la construcción del retablo mayor. Retablo mayor que tendría que haberse finalizado a partir de esa fecha en 2 años, pero que se retrasó. Yo sospecho, así lo tengo escrito, que fue la intervención de todos esos maestros en las decoraciones efímeras levantadas en la catedral con motivo de las fiestas por el nuevo culto a San Fernando en 1671, que paralizó su actuación en la Caridad, y yo sospecho que don Miguel, que siempre lo controlaba todo, no tuvo ningún reparo en aceptar esa dilación en la ejecución de ese gran proyecto del suntuoso sepulcro, pensando que era para elevar a los altares a un nuevo santo, rey sevillano, rey castellano. Lo que sí es interesante es que cuando ese retablo se coloca en 1673, la policromía la hace Valdés un año después, es necesario cercenar, mutilar
parte de los yesos de los muros laterales porque la cornisa del retablo no encajaba en la anchura que tenía esa cornisa y esos yesos. Eso es una fecha, un dato que se pudo constatar en la restauración a la que se ha aludido hace un momento, del año 2000, que llevó a cabo Juan Aguilar y Bárbara Hasbach con su equipo de restauración. Pues bien, lo interesante de todo ese conjunto es que, como se ha dicho también, la iglesia empieza a construirse de los pies hacia la cabecera, se va avanzando conforme se va consiguiendo el espacio que el rey va cediendo progresivamente para las obras de la iglesia de San Jorge. Podemos ver la evolución que se produce entre la decoración de los 3 tramos de bóveda que constituyen el cuerpo de naves y lo que va a ocurrir después en el presbiterio. Piensen que estamos en un periodo de tiempo brevísimo, 1667, 1670. En 3 años hay un cambio en el gusto, en la forma de entender la ornamentación y la forma de buscar los efectos del claroscuro, característico también de muchas de las grandes creaciones del barroco. ¿Qué ocurre en estas bóvedas que constituyen los tramos de la nave de la Iglesia de la Caridad? Que todavía viven de la tradición de los temas de cartones recortados, de cintas planas, de ferronnerie, que se llaman también en francés, que constituyen una evolución de los modelos del manierismo que se habían difundido gracias a las estampas fundamentalmente flamencas y alemanas. Pero aquí se incorporan algo más. Como ven ustedes, hay unas rosetas intercaladas y sobre todo algo interesante como son esas macollas que centran las claves de las bóvedas, macollas caladas con platos. En el caso del presbiterio ya veremos que se enriquece con el escudo de la Caridad, de la Hermandad de la Caridad, que prueban ya una evolución, un sentido nuevo a toda esa ornamentación que se está realizando. Son, ya digo, yeserías muy planas que debió diseñar posiblemente Juan González, ya que él es el responsable del primer contrato y del último contrato, pero en esos años, como digo, podremos advertir los cambios que se van produciendo en un caso y en otro. Ahí tienen ustedes, de nuevo, en otra vista, con el gran cuadro de Valdés, de la tribuna, que no estaba inicialmente prevista, como ya se ha señalado, y luego el tramo que corresponde al antepresbiterio con la bóveda. Todas esas bóvedas desarrolladas con los distintos elementos decorativos y hay incluso un fragmento de la coronación del ático del retablo mayor. En este desplegable, digámoslo así, están volcadas las pinturas de los muros del antepresbiterio y la decoración de yesería de los 4 tramos, que sin duda tuvieron que ser bastante más pequeños. Ese cuarto tramo que hoy corresponde a esa bóveda semiesférica, sospecho que no ocuparía todo ese espacio, sino que sería la mitad, para que fueran tramos iguales los que configurarían el primitivo diseño de la capilla de San Jorge en el plano de Juan González. Ahí está la tribuna que se hace después y podemos contrastar cómo en esa tribuna, donde aparece esa inscripción alusiva y es un recurso que utiliza Mañara en toda la iglesia, hay textos que representan, que aluden, que son la identificación de las pinturas que hay por encima de esas inscripciones o por debajo de esas inscripciones. Ahí, en ese texto que ven en la cartela, en la parte central, en ese arco escarzano que centra los arcos del coro, dice: no para nosotros, sino para ti, Señor, toda la gloria. Alude precisamente a ese despojamiento de la vanagloria del emperador Heraclio cuando quiso entrar en la ciudad de Jerusalén para, con la cruz de Cristo que había sido recuperada en el Monte Calvario, revestido de la pompa imperial y que fue advertido de que de esa forma, Zacarías le advirtió, no podría entrar, que necesitaba la humildad. A esa humildad hace alusión precisamente la cartela que ven ustedes en la clave del arco. Pues esa decoración de estos muros, así como la decoración
que ven ustedes, ahí está la cartela que antes les decía, con la inscripción latina. Esa decoración que ven ustedes ahí es importante tenerla en cuenta en contraste con lo que hemos visto anteriormente, porque esa inscripción con esa cartela, que recompone todavía algunos modelos tradicionales, motivos auriculares, motivos de enrollamiento y roleos, ahora volveremos sobre ello, lo hacen para enmarcar un óvalo con esa inscripción que procede de los Salmos, del 113 de los Salmos, a las que antes he traducido. Pero interesa que vean sobre todo este escudo en el techo del sotocoro, donde al centro aparece el escudo de la caridad, el corazón bajo ardiendo del amor a Dios y la cruz arbórea donde murió Cristo. Pues bien, esos motivos auriculares, como si fueran orejas que tiene usted a la derecha, y esos enrollamientos, vean que aquí se enriquecen con una especie de cardos que se intercalan y se van superponiendo planos. La imagen engaña, como están engañando todas las imágenes que vamos a ver a continuación, porque son imágenes con luz eléctrica, que no había, con lo cual hay que pensar que todo esto estaba iluminado con velas o con la luz natural que muchas veces quedaba tamizada, no solo por la que se filtraba por los vidrios coloreados de las ventanas, o a través, un poco escasa, a través de las cortinas que protegían el interior y que evitaban también el exceso de calor en los días veraniegos. Pero frente a esta turgencia que tienen ya estos yesos, esa carnosidad que vemos en el escudo que por otra parte veremos que es habitual y que se recoge incluso en fecha posterior, los elementos decorativos, los paneles laterales, ahí tienen ustedes esta estampa de Matías de Arteaga, donde volvemos a ver el escudo con los mismos elementos, solo que esto es 20 años posterior, casi, con lo cual todavía están utilizándose recursos ornamentales que proceden de los años centrales del siglo XVII. En los laterales, sin embargo, la decoración es más convencional, más tradicional, se vuelve a utilizar esos temas de cintas planas, de cartones recortados, sí, la roseta destaca y sobre todo las flores y la hojarasca que se va intercalando con esos motivos geométricos. La geometría va perdiendo protagonismo para conseguir cada vez más que los temas vegetales tengan mayor presencia, mayor volumen y, por supuesto, le den una mayor contraste luminoso a la ornamentación de esas paredes. También está mucho más volumétricamente tratada las yeserías de ese muro del sotocoro, de la cornisa donde aparece esa inscripción a la que aludía anteriormente el profesor Fernández López, de oíd, benditos de mi Padre, para vosotros te espera. Esa frase que no voy a repetir necesariamente, pero sí vean el carácter de esas hojas de acanto que cubren las ménsulas, esos acantos que se abren también y las flores y que cuelgan incluso de esa especie de festón que constituye la clave del arco de este fragmento del sotocoro. Pero mucho más potentes, mucho más importantes son los grandes relieves, las grandes obras en yeso que se sitúan en el antepresbiterio, flanqueando los muros, y que además tienen la peculiaridad de que no son solo objetos ornamentales, sino que son objetos que con un texto nos están remitiendo a aquello que estamos viendo debajo. Recordad, queridísimos hermanos, a los pobres sedientos, o recordad, queridísimos hermanos, a los pobres hambrientos, porque debajo están los grandes lienzos de Moisés haciendo el milagro de la roca de Oreb y el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, esa utilización del texto y la imagen unidas en un mensaje explícito, y explícito fundamentalmente para una sociedad culta, una sociedad noble, que tiene una educación y una formación, aunque también es cierto que había en ese grupo de personas que ingresaron en la Hermandad de la Santa Caridad comerciantes y personas vinculadas, como esta mañana ha quedado claro, con el comercio americano y con la carrera de Indias en general. Pero
Observen la diferencia radical del concepto planista de la bóveda que se decora en los tramos de bóveda que se decoran con las cintas planas y este entrecruzamiento de planos que dan la sensación de una profundidad que realmente son 30 centímetros, no llega en el mayor de los casos. Parece de mucha más potencia, de mucha más intensidad, con motivos además donde se mezclan esos angelitos recostados en la cornisa, que nos podrían incluso recordar figuras miguelangelescas a lo lejos, o esos otros niños que están sosteniendo el paño anudado, que también constituye parte de ese mismo paño que está sosteniendo el angelito niño, no se sabe, las alas no se ven, que está debajo, encima de la venera, que es la parte inferior de toda la composición. Y completando la ornamentación sobre la cornisa, un gran jarrón y una cabeza de águila y una cabeza de león. No son los evangelistas, alusión a los temas de los evangelistas, porque se repite lo mismo en el otro frente, son las mismas figuras. Luego, ¿se hicieron a molde? Es una de las cuestiones que muchas veces es difícil de precisar, porque el molde se utilizaba para hacer algunos elementos de yeso, otros eran tallados, y la mayoría de los casos incluso se trabajaban abajo y luego se unían a la superficie mediante clavos. En algunos casos todavía se pueden advertir clavos que han oxidado el yeso porque no estaban bien tratados y han producido descarnamientos y han producido, no en este caso, me refiero a otras yeserías sevillanas, pérdida de la materia, pérdida de volumen en algunos de esos casos. Las inscripciones en latín se van a ampliar, luego veremos en el propio presbiterio, utilizando ese recurso que decía de unir texto e imagen a la vez. Y esta es la bóveda que va a encargarse de tallar, de labrar estos dos maestros, Marcos Correa y Domingo de Paredes, a partir de este año, en 1669. Lo importante no solo es que ya hay otro lenguaje ornamental, sino que además en las cartelas hay formas en las cartelas cuadradas y formas en las cartelas en forma de corazón, que se repite sistemáticamente, alusivo desde luego a la caridad, donde aparecen una serie de inscripciones tomadas de Daniel y de los Salmos. Grande es nuestro Señor y grande es su virtud, es uno de los textos que aparece ahí, pero fundamentalmente corresponde las inscripciones que ven ustedes ahí en esas cartelas, tanto en las en forma de corazón como en las cuadradas, están extraídas de los Salmos 144, del capítulo 144 de los Salmos, los versículos 4 y 5. De tu gloria magnífica y de tu santidad nos hablan, tus maravillas nos pregonan. Una generación alaba a otra generación, tus obras y tu poder proclaman. Frases de alabanza ¿a qué? Pues muy posiblemente a ese Cristo muerto que está siendo trasladado al sepulcro y sobre el que unos angelitos, los ven ustedes ahí, revoloteando, están como arrojando flores para enriquecer ese entierro donde todo el mundo compungido asiste al último momento en el traslado al sepulcro. Esos son los textos a los que antes aludía. En las cartelas que están en las inmediaciones del retablo, y esos son los yesos que hubo que cercenar, que cortar en parte para colocar el retablo en 1673. También forma parte de ese cambio en el concepto estético del yeso, del relieve, los paramentos laterales del presbiterio, porque sí existen cintas, pero enrolladas como si fueran roleos a la forma clásica, con hojas, con rosas, con motivos decorativos plásticos de mayor entidad y de mayor volumen. Un caso y otro, y todavía el recuerdo, el regusto de los temas manieristas en esa máscara con la cinta de la que parece colgar todo el aparato decorativo del paramento inferior, con estos niños
cuyos tipos físicos nos recuerdan, por una parte, a Rodin, por otra parte, a Valdés Leal y por otra parte, a Bernardo Simón de Pineda. Es decir, que la reunión de los tres van a crear unos modelos iconográficos que no se pueden asignar a un solo individuo, pero que entre los tres pudieron crear unos modelos referenciales bajo siempre la supervisión de Miguel Mañara para esta ornamentación de los yesos de los muros de la iglesia de la Santa Caridad. Yesos que se han relacionado muchas veces con estas otras yeserías, a las que antes habrán visto la imagen que proyectó el profesor Falcón, de la iglesia de Santa María la Blanca. Yesos que se hicieron casi cuando se estaban haciendo estos. ¿Por qué? Pues porque la iglesia de Santa María la Blanca se inauguró en 1665. Las obras de renovación últimas se comienzan en 1662. En el 63 se sustituyen las columnas de mármol antiguas, los elementos posiblemente reaprovechados de la sinagoga, mezquita, iglesia medieval, por unas de jaspe rojo que se traen desde Antequera y que Gabriel de Mena se encarga de tallar. Posiblemente de esa fecha es, porque cuando en el año 62 se empieza la obra y los parroquianos dicen que ellos van a sufragar, correr con los gastos correspondientes a la ornamentación de las bóvedas, dicen, pero los yesos se dejan para otro momento. Ese otro momento tuvo que ser un año de parón, como mucho, cuando se hicieron los cambios de los soportes. Hubo que apear los arcos, lógicamente, y eso era una tarea delicada, y a partir de ese momento salían esos yesos que muchas veces se han vinculado con la labor de los hermanos Borja, y en los que parece que en este caso sí intervino como diseñador Pedro Rodin, que hizo otros trabajos en yeso en la Cartuja de Santa María de las Cuevas o en la Capilla del Rosario del antiguo convento de Regina Angelorum, la capilla que tenía allí la Real Maestranza de Caballería y que hoy se conservan en la nueva capilla que está en las dependencias inmediatas a la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Pero lo interesante, Mañara tuvo que conocer esto por razones obvias, no solo por su amistad con Justino de Neves, que es el promotor de la renovación de la Iglesia a partir de ese breve pontificio a favor del culto a la Inmaculada Concepción de María, sino porque eran vecinos, vivían casi enfrente uno de otro. Mañara vivía en la antigua casa del jurado Juan de Almansa, ya se ha puesto antes una imagen de ese edificio, y necesariamente tenía que pasar por esta iglesia para acudir al hospital antes que se retirara definitivamente a vivir en esas dependencias últimas de la Caridad. En el año 77, cuando definitivamente se traslada a vivir en esas dependencias existentes, el conjunto de la sacristía del trasaltar de la iglesia de San Jorge. Tuvo que conocer eso y tuvo que advertir, tuvo que observar también algo que había sido muy efectista en la iglesia de Santa María la Blanca. Las prisas, quizás, por terminar la iglesia, la rapidez con las que se podían hacer estas labores pictóricas imitando labores en yeso, tal vez le hicieran a él ver que esa era la solución para completar la ornamentación de la iglesia de la Caridad, que le faltaba por decorar el antepresbiterio, que era el espacio más importante y más atractivo, digamos, en el conjunto de los elementos arquitectónicos que constituían el templo. Como les decía antes, tenemos una visión equivocada, tenemos luz eléctrica. Piensen que esto, a la luz de las velas, a la luz escasa que podía entrar en un templo en el siglo XVII, se produce un efecto perfectamente barroco de simulación de yesos que son falsos y parecen reales, y yesos reales que parecen falsos, y que luego todo esto se enriquece con unas pinturas de fondo dorado y unos niños, en el caso de Santa María la Blanca, que revolotean entre los tallos vegetales o se agarran a ellos como si estuvieran jugando encima o cabalgados a ellos. Y eso fue lo que pudo hacer que Mañara optara por recurrir a la pintura que imita los yesos para completar el programa de la iglesia de San Jorge, de la iglesia de la Santa Caridad. ¿Por qué? Porque se podían hacer mediante plantillas.
se hace una plantilla y se repite, porque esas pinturas que imitan yeso están en los cuatro arcos torales, están en los plementos de las bóvedas y están incluso enmarcando las ventanas, luego veremos aquí, del tramo de antepresbiterio. Vean que ahí se recorta ese grupo de niños que antes les señalaba, que remata uno de los grandes cuadros de dar de comer al hambriento o dar de beber al sediento, de las obras de misericordia. Y él acude para representar ahí a 4 santos que se han caracterizado por su carácter caritativo, generoso, de vida dedicada al pobre, a nuestros amos y señores los pobres, como decía Mañara, como son San Martín de Tours, como son Santo Tomás de Villanueva, como es San Juan Limosnero, y me falta uno que se me ha olvidado, pero ahora saldrá, no se preocupen. Lo interesante de esa serie de santos es que, aun siendo una pintura mural al temple, que se encuentra en un lamentable estado de conservación, ahí tienen ustedes algunos de los detalles de esos santos que aparecen ahí. San Martín era el que me faltaba, el que corta su capa para dársela al pobre que va desnudo por la calle desde el caballo. Bien. Lo importante es que Valdés recurre, quiero que vean ustedes esos elementos arquitectónicos que marcan las composiciones, que puede ser desde la balaustrada, apenas visible en el caso del personaje de la izquierda, o ese fondo en perspectiva de pilar con bóveda de arista que se simula en el fondo, pero sobre todo la columna con las cortinas retorcidas, recogidas, con los borlones, como si estuviéramos en una escena teatral. Es decir, es un recurso absolutamente propio de la estética barroca, esos recursos teatrales, que por otra parte ya los había utilizado en sus pinturas de Caballete. Estas 2 pinturas que son de la serie que hace Valdés Leal para San Jerónimo de Buenavista, el propio San Jerónimo y Fray Hernando de Talavera, tiene esos mismos elementos, columna y colgadura, pero en este caso la cortina, y eso no es algo que inventa Valdés, es una solución a partir de esa estampa de John Miller, que parte de una pintura de Bartholomeus Spranger, es decir, un pintor manierista que trabaja en el ámbito, en buena medida, en la corte de Praga, pero también en la parte norte de Alemania y Flandes. Ahí tienen ustedes a los otros 2 santos del conjunto. Observen esa ficción de enmarcar las ventanas, pero es que no solo es el enmarque exterior, es que las jambas y el alféizar de la ventana también están ocupadas por falsas yeserías iguales a las que nos podíamos encontrar talladas realmente en el presbiterio. Ahí tienen ustedes un fragmento de esos elementos de yeso que el propio Valdés utiliza en algunas de sus composiciones pictóricas de Caballete. Vean en esta escena del bautismo de San Jerónimo, la pilastra del fondo, o en esta otra del milagro de las abejas, esa arquitectura en perspectiva con el arco y la bóveda vaída que antes les mencionaba en relación con algunos de los santos que aparecen flanqueando las ventanas. Pero hay un cambio importante también por parte de Valdés en la decoración pictórica. Son siempre, insisto en el siempre, pinturas al temple con retoques al óleo. En Sevilla, la única pintura al fresco que existe en la actualidad es el San Cristóbal de la Catedral, que está junto a la puerta de su nombre, de la Lonja o del Príncipe. Hubo otras en la Giralda, desaparecidas. Por mucho que se diga pinturas al fresco, son siempre al temple con retoques al óleo o al óleo. Pues bien, estas pinturas que vemos ahora en la bóveda semiesférica del antepresbiterio nos manifiestan una novedad importante por parte de Valdés, y es el carácter ilusionista de su pintura. No es solo una persona interesada por la perspectiva, por crear perspectiva y por crear espacios escenográficamente teatralizados para alguna de sus composiciones, sino también dar la ilusión de un espacio que se dilata hacia el cielo infinitamente. Y lo podemos ver porque lo que estamos contemplando a simple vista quizás no sea perceptible, es que estas pilastras que crean esos sectores circulares, 8 gajos
en la bóveda, hay yesos reales. Por ejemplo, los capiteles son reales, de yeso, y también son reales los yesos que enlazan el anillo central con cada uno de esos capiteles, pero los demás son fingidos, son yesos fingidos. Desde abajo es imperceptible, y menos, como decía antes, con la luz natural o la luz de las velas. Pero vean que hay una ruptura de esos paneles, de esos paños, para introducir, lo mismo que hace en las pechinas, unos celestiales espacios con nubes, como si fuera una ventana que se abre, que se rompe del muro y nos permite ensanchar, dilatar la superficie de ese mismo edificio. Estos dos evangelistas que se completan, fíjense que es un corazón, la forma que tiene la pechina, pero no es solo ese corazón, que se repite sistemáticamente. Ahí tienen ustedes el libro general de inventarios y el protocolo general de toda la hacienda, como es nuevamente el corazón, el motivo central de la representación, corazón de la caridad en el caso de la hermandad con la llama y la cruz arbórea, como antes decía, pero esa mezcla, lo tienen ustedes en la imagen de la derecha, en el protocolo, el escudo arriba, esa mezcla, esa unión de artistas que crean un grupo perfecto de estéticas que muchas veces se confunden. A Valdés siempre lo conocemos por su labor como pintor, pero tan documentada la Virgen que se ha hablado antes, de la Virgen que está en la capilla, perdón, en la sala de la Virgen, es una obra escultórica de Valdés. Hace otras para la iglesia de San Andrés. Interviene, no sé si él o Bernardo Simón de Pineda, en la peana de la Virgen de la Caridad, esa imagen gótica que hemos visto repetida varias veces, que es una modificación. Y es uno de ellos también el que hace las peanas de las esculturas de mármol genovesas que llegan para las fuentes del patio 1682. Luego hay una estética, se comparten unos modelos, hasta el punto de que si vieron ustedes el remate del libro general de inventario de esta hermandad de la Santa Caridad, nuestro Señor Jesucristo, la figura de la caridad que aparece coronando la composición es la misma que aparece en el retablo mayor. El modelo está claro, en última instancia es la figura de Cristo juez del juicio final de la Capilla Sixtina. Pero se repite, y esto es una escultura donde está Rodin y parece que también está Luisa Rodin, su hija, interviniendo. Los modelos de un mismo grupo. Y observen que ese retablo tan barroco, tan extraordinariamente barroco y escenográfico, como hemos visto antes en la imagen, con esos angelitos que están tirando flores sobre el cuerpo de Cristo y que están alabando a la figura, pronunciando esos salmos que antes les decía, utiliza todavía motivos de enrollamiento y motivos de auriculares como si fuera una arquitectura no de los años 70, esto se hace en el año 73, se termina el retablo, sino como si estuviéramos en los años 30, 40 del siglo XVII. Y sobre todo es en los gajos de esa bóveda, los cascos de esa bóveda, esos sectores circulares, donde se ve ese ilusionismo en la pintura de Valdés. Se ha puesto en relación ese interés por la ilusión de un cielo que se abre rompiendo el muro para recortar las figuras de los ángeles que portan los atributos de la pasión al viaje que hizo Valdés Leal a Madrid, 1664, si no recuerdo mal, y del que da constancia Antonio Palomino, el gran teórico de esta época. Y dice que Valdés visitó el monasterio del Escorial, distintas iglesias, que dibujó, fue a la Academia de Madrid y que incluso conoció las pinturas que se estaban preparando para la decoración del Palacio del Buen Retiro de los cuadraturistas italianos que acababan de llegar a Madrid. Es posible que los viera, pero son conceptos distintos. Sí, el ilusionismo lo comparten las dos, pero aquí no hay pintura de cuadratura, aquí hay una pintura de perspectiva ilusionista donde aparecen esos cielos abiertos en los gajos de la bóveda para permitir dilatar el espacio de la capilla mayor, del antepresbiterio de la iglesia. Ahí tienen ustedes nuevamente esa representación de esos ángeles pasionarios
con los atributos de la pasión, nada más adecuado que eso. Y observen otra cosa importante, en la cornisa, quizás lo veamos mejor, aquí se ve, pero quizás mejor, no sé si esto quiera... en todo el anillo de la bóveda, se repite sistemáticamente el escudo de la Hermandad de la Caridad. Es como si fuera una reiteración, una alabanza permanente, un poner presente siempre a la caridad como la gran obra, la gran virtud, la que nos salva realmente de todas las demás. Recordemos a Santiago, la fe sin obra es fe muerta. Hace falta la caridad para conseguir realmente la salvación. Este discurso que crea Miguel Mañara es un discurso que se finaliza en su ejecución artística en 1681, ahí está puesta la inscripción en el anillo de la bóveda, pero todavía Valdés recibió algunos pagos más al año siguiente, el año 82. Independientemente de ello, ese discurso, aquí plasmado, es un discurso, como antes decía, de mentalidad barroca, de un personaje excepcional como fue Miguel Mañara, un personaje excepcional que dejó, que creó, que amplió, que propició una hermandad que continúa bajo los mismos preceptos haciendo una extraordinaria labor en nuestros días, una extraordinaria labor desconocida, poco valorada por los mismos sevillanos que de vez en cuando eligen esa iglesia para casarse. Muchas gracias por su atención.